Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11:03. Aquí inicia el gobierno de la noche. Wow, entré con la energía que uno entra los lunes, pero hoy es viernes, señor. Bueno, hoy es viernes, pero hay Sí, energía claro, claro. siempre y tenemos Cuando siempre uno que ama, cuando uno ama y lo que hace. A claro. propósito que hoy es el Día Nacional del Periodista, don Ajá, Héctor. así es. Me dice Aquino desde 1800, ¿cuánto Aquino se viene celebrando? 1821. 21, hace ratito. Sí, y que eso, se viene ejerciendo ese oficio. ese oficio, bueno, en la República Dominicana se celebra el Día del Periodista el 5 de abril porque es la fecha en que se fundó el periódico El Telégrafo Constitucional, que fue Núñez de Cáceres que lo fundó. Fíjate que en el siglo XIX la prensa a veces tenía que ser clandestina. Sí, sí. Porque los medios y a los periodistas, toda la vida, desde que nació el periodismo, ha sido perseguido. De hecho, si te vas a la historia de la comunicación social, a la antigüedad, 1500, te darás cuenta que muchos periodistas, incluyendo periodistas italianos, se les llegó a cortar la cabeza, asesinados, porque revelaban secretos de la iglesia. Y la iglesia... Hacían su tarea. En la iglesia, mucha gente ya conoce, la iglesia con sus principios y postulados no negociaba. Y las respuestas eran terribles, no es como ahora. Entonces, muchos periodistas en la antigüedad, al inicio de la comunicación, que dicho sea de paso, el periodismo nació siendo manuscrito. O sea, el periodismo fue manuscrito antes de la aparición de la imprenta de John Gutenberg. Y previo a eso, pues lo que hacía, nació dando, por ejemplo, noticias de los tribunales, de las decisiones de los tribunales. La escribían y aquel que recibía, cuando incluso aparece la imprenta, después de los 1500, con Gutenberg, y disculpa pero... pero es necesario un día como hoy, no podemos pasar esto por alto. Después que aparece la imprenta en 1500, hubo un momento de lo que está ocurriendo hoy, pero en otras circunstancias, con el periodismo físico y el digital. ¿Qué está ocurriendo ahora? Hay una coexistencia o convivencia, como se le quiera llamar, entre el periodismo digital y el periodismo físico. Hay una convivencia, pero va a llegar el momento ya en que el periodismo físico, yo no sé en qué momento, va a desaparecer. Es muy posible. De hecho, cuando tú ves un periódico en el que yo trabajé durante más de 10 años como reportero, que es el Listín Diario, donde yo nací como periodista, podría decir, aparte de las aulas universitarias, que reduce su formato de estándar a tabloide, aun cuando eso se quiera presentar como un rediseño, eso no es más que un resquebrajamiento del periodismo físico. Porque de hecho, a mí ni me gusta ese formato, no me acostumbro a verlo, porque yo me crié viendo el formato estándar y así nació. Y aunque el Listín nació el 1 de agosto de 1889, como una hoja suelta, escrita de lado y lado, que anunciaba la llegada y salida de los barcos del puerto de Santo Domingo, pues el Listín fue creciendo, y aunque tuvo un momento, y yo tomo como ejemplo este periódico porque es el decano de la prensa nacional. Sí. Y el periódico más importante del país. Es el New York Times de la República Dominicana, al menos eso lo ha sido toda la vida. Y ese cambio de formato a mí me llamó la atención profundamente, lo analicé en el sentido de los cambios que se están dando en la prensa nacional. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Roberto, con esa coexistencia entre el periodismo manuscrito en la antigüedad y el impreso? Bueno, que llegó el momento en que se impuso el impreso. Y cuando, sin embargo, te debo decir lo siguiente, esto es parte de la historia de la comunicación que yo la impartía en las aulas universitarias. ¿Qué ocurre entonces en ese aspecto? Bueno, que las clases nobles o adineradas, que así se le llamaba en la antigüedad, recibir el periódico manuscrito para ellas era un símbolo de privilegio.
Porque el esfuerzo de hacer un periodista... Eso era como lo clásico. Sí, lo clásico, Sí. pero lo privilegiado. Sí, sí. Entonces, recibir ese periódico manuscrito, hecho a mano, a puño y letra del periodista que lo hacía, era un gran privilegio. Se consideraba en ese momento incluso el periodismo impreso como algo de baja clase. Para que tú lo sepas. Pero luego vino... Pero eso también es la Sí. resistencia al Sí, cambio. al cambio, Luzón. es parte. Sí, porque eso en todo Es sentido ha parte, pasado, es parte. Bueno, todavía aquí resistencia al cambio. ahora mismo hay una resistencia al cambio. Hay mucha gente aquí que todavía, gente intelectual que persiste en no leer un periódico digital y siguen con un periódico físico en la mano. Y yo veo uno físico aquí que alguien tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, pero yo traigo el periódico físico, pero Mira, él lo busca también. entonces, Hay cosas, no, pero déjame Sí. decirte, hay cosas que uno encuentra en estos periódicos físicos que no lo no, encuentra en los sí, digitales. así es. Hay No, secciones no, y que es específicas una manera a porque la que uno va. porque el periodismo digital no se ha organizado todavía como debe. Exacto. Por ejemplo, una publicidad que tú quieres ver, que también es parte de la información, tú no la consigues en el periódico. Y algunos digital. artículos. Entonces, y algunos artículos tampoco. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? En aquel momento de coexistencia del periodismo manuscrito y el impreso, llegó lo que tenía que llegar. Se impuso el se impreso. impuso, sí. Pero hoy, miles de años después, o cientos de años, vamos a decir cientos de años después, hay una etapa ya que vive el mundo en que estamos a las puertas, aun cuando no sea en 5 o 10 años. Pero va a suceder. Pero va a ocurrir Porque es que- ya que el periodismo digital será el que va a reinar y esos periódicos que ya usted tiene en la mano por ahí van a desaparecer. van a desaparecer, aun cuando eso lleve un tiempo, que no creo que sea un tiempo muy largo, ¿eh? No. Ya está pasando. Digo, que no sea un tiempo muy largo en términos históricos. Entonces, hoy es el Día del Periodista. Como las condiciones del periodista en la República Dominicana no han variado, bajos salarios, maltratos en muchos medios, una ley del Colegio de Periodistas que lamentablemente no ha podido ser modificada, porque es una ley primero contradictoria y segundo una ley que tiene muchísimas situaciones, tal y como yo escribí lo que hice en Facebook es que como el Facebook me dio lo que yo escribí el año pasado, yo dije, Un bueno, recordatorio. sí, Sí. digo yo, esto lo escribí yo el año pasado, esto sigue vigente y le agrego esto y esto. Sí. Entonces, esa es la situación del periodismo nacional. Pero mira, agregar a esto que tú has terminado de decir, siempre que haya una novedad, algo nuevo, siempre habrá cierta resistencia, una resistencia inmediata al cambio, y es lo que está pasando en la actualidad, como bien señalaba, Sí. de este periódico impreso y lo digital. Ha habido cierta resistencia, pero vamos a un paso que, como bien señalas, esto va a desaparecer tarde o temprano. Así es. Miren, algunas informaciones, precisamente, mira cómo lo tengo aquí, Ajá. digital, Sí. de lo que estamos hablando. Sí, así es. ¿Entender? Correspondiente a esta noche, el presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura, Danilo Medina, juramentó este viernes a los nuevos magistrados que a partir de hoy integrarán la Suprema Corte de Justicia durante un acto celebrado pues en el Palacio Nacional. Los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia son Luis Enrique Molina, quien presidirá el órgano judicial, Pilar Jiménez, segunda sustituta del presidente, así como Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arseno, Anselmo Bello, Napoleón Esteves Lavandier, María Garavito, también pues tenemos a Justiniano Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vázquez Goico. Son los que van a integrar, señores, la alta corte. El alcaide de la cárcel de mujeres de Anamuyita o Anamuya, en Higüey, Guillermo Concepción, está suspendido de sus funciones por violar el protocolo de traslado de una interna después de que una comunicadora denunciara este jueves el hecho y publicara las fotos de esa salida irregular de este alcalde con esta interna. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES aumentó 1,70 al galón de gasolina regular,
bajó el 1,30 al del gasoil y mantuvo congelado el del gas licuado de petróleo, de acuerdo con la resolución que establece los precios para los combustibles durante la semana del 6 al 12 de abril del 2019. El senador de Puerto Plata y presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, José Ignacio Paliza, consideró este viernes que con la elección de los nuevos miembros, la Suprema Corte de Justicia ha adquirido algún nivel de avance, ya que incluye más jueces de carrera. Paliza, quien junto a la diputada Josefa Castillo representó a la oposición ante el Consejo Nacional de la Magistratura, dijo que el resultado le genera sentimientos encontrados porque se dejó fuera a postulantes que merecían ser ponderados de manera diferente. ¿Eso lo dijo? Eso lo dijo Paliza. Paliza. Sí. Sí. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su país no puede aceptar a más solicitantes de asilo porque está lleno. Insinuó que México debería deportar a los indocumentados que lleguen a la frontera común para pedir refugio en territorio estadounidense. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Regreso, continuamos con más del Gobierno de la Noche. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el Gobierno de la Noche. Ya son las 11:17. Continuamos pues analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Hoy fue la juramentación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, don Héctor. Así es. Juramentaron a los nuevos jueces ya prácticamente en funciones. Hoy tuvo que renunciar. Sí. El nuevo presidente de la Suprema y hasta ayer director del Indotel, Luis Henry Molina, quien renunció a su membresía en el Comité Central del PLD y renunció al propio Indotel, porque ambas funciones y la otra militancia política pues son incompatibles con el ejercicio como juez, en este caso incluso juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y por tanto ya él pues está libre de esas ataduras, porque en términos legales no debe pertenecer a esas instancias, sobre todo en ese rol que va a jugar tan importante, que es presidente del Tribunal de Alzada, que así se le conoce también a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué alzada? Bueno, porque dicen que las elecciones de estos jueces fueron como más equilibradas que las pasadas. Sí, así se entiende, independientemente de las críticas, porque siempre hay críticas. Y el propio Paliza, de hecho, hay que reconocer que ha sido una persona que ha actuado, a pesar de ciertas críticas que ha hecho, que son normales. Sí, claro. Dentro del ámbito de la oposición. Reconoce ciertas cosas. Sí, es un hombre que ha actuado con mucha moderación y prudencia. En términos de... Es un joven brillante porque hay en ese quienes, sentido, por ejemplo, dicen, no, que debió de irse de ahí. Pero ¿qué tú ganas con irte de una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura? Si tú no vas a lograr nada con eso, ahora si tú lograras algo, tú te vas. Pero si tú no vas a lograr nada, es mejor que tú estés presente y estés claro de qué cosas se van a decidir y cuáles no se van a decidir, aunque tú no ganes, porque tú no tengas mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque son dos tendencias que hay ahí. La del PLD, que tiene una mayoría aplastante, tiene 6 de 8, y el PRM, que tiene 2 de los 8 miembros, ¿no? Entonces, esa es una situación en la que el PRM lo que tiene que actuar con la mayor inteligencia política para ver de qué manera, al menos, la conformación, en este caso, del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, pues quede conformada de la mejor manera posible. Que yo entiendo que eso fue lo que hizo el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, que hay muchos que critican de que este hombre ha tenido una militancia, bueno, pero la militancia política ha estado presente siempre en este tipo de situación. Sí, sí, hombre. Y no es un pecado, porque el propio Mariano Germán era miembro también del Así todo lo que han pasado por ahí ha sido así. Y otros que probablemente no han tenido a la vista una militancia, pero sí han tenido una ligación política con determinado partido.
Entonces, por ejemplo, Subero Isa, yo entiendo que no tenía una militancia partidaria, pero siempre se les indicó como muy allegado al Partido Reformista. ¿Tú sabías? Sí. Y Néstor Contín Aybar, yo no recuerdo bien, pero era un balaguerista. Era un balaguerista. Y eso por mencionar los presidentes de la Suprema que yo recuerdo, que son los últimos. En el caso de Néstor Contín Aybar, duró muchísimo tiempo dirigiendo la Suprema Corte de Justicia, el peor momento de la justicia dominicana. Porque era la justicia era una compra y venta de Mira, sentencia. la justicia en la República Dominicana ha ido mejorando a paso lento. Eso hay que reconocerlo. Pero también ha tenido retrocesos en el camino. Sí, porque sí, claro. Del cambio de Subero Isa a Mariano Germán, lamentablemente yo no quisiera tener que decir eso, pero es la realidad. Tuvo un retroceso la justicia dominicana. Una justicia que se volvió muy banal, muy cómplice de la corrupción. Una justicia que actuó con un criterio sumamente político y no actuó con el sagrado criterio que debe normar la actuación de la justicia. Entonces, eso es un retroceso para una justicia, para una institución tan importante en una sociedad como es la justicia. Y mientras aquí se maneje, ojalá, yo no quiero augurar nada, yo no quiero adelantarme, yo quiero esperar que esta Suprema Corte de Justicia comience a trabajar y administrar justicia. Pero yo te voy a decir algo, Luzón. Sí. En el proceso de la transformación va a haber momentos que el proceso se va a detener. Es posible que dé unos pasos atrás. Pero precisamente a propósito de lo que tú decías, la transformación en el tiempo, en todos los sistemas, va llegando. Sí, va Eso llegando. por naturaleza. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Porque la mentalidad de los políticos de querer dominar un tribunal, eso tiene que desaparecer. O sea, va a llegar el momento en que la justicia tiene que verse con las manos desatadas en términos de su actuación. Y yo digo que hay que esperar el periodo que siempre uno le da a una nueva gestión, en este caso de la Suprema Corte de Justicia, para ver cuál va a ser el accionar, porque deben entender que ya la justicia debe actuar, y actuar cambiar de manera independiente. O sea, tiene que romper ataduras, si realmente, porque si eso no ocurre... No tener compromisos. Claro, no. Si eso no ocurre, definitivamente, será una Suprema más de esa que hemos tenido. Esperamos que no. Una Suprema sin trascendencia histórica. Una Suprema que no va a tener el criterio necesario para administrar Tú la sabes verdadera que, justicia. no sé si tú has notado algo, que hay muchos jueces jóvenes, en este caso lo son. El Sí. mismo presidente. Bueno, el presidente es un el hombre mismo joven. Un hombre joven. O sea, no Entonces, es un hombre... algo que siempre hemos planteado Pero no aquí, siempre la juventud es una condición sine qua non para eso lo sabemos. para que no- determinar que que no va, siempre. que va a hacer lo que debe hacer. Pero para entender también lo que tiene que ver con los tiempos, Luzón, y el momento que se está viviendo, como bien se ha señalado, los jóvenes, claro, si se disponen, juegan un papel preponderante donde quiera que estén. Sí, porque el ese joven, sentido. al menos porque déjame decirte, no es el caso, pero sí aclaro de que, como te acabo de decir, que la condición de joven no siempre es sinónimo de, digamos, de avance ni progreso, no necesariamente. No siempre. Porque hay jóvenes que No. piensan como viejos O peor. y hay viejos que piensan como jóvenes. Claro. O sea, todo depende del tipo de mentalidad, de ideología, de una serie de elementos que son parte del quehacer, digamos, de la parte Es una intelectual mentalidad del hombre. progresiva en sí. Progresista. Por ejemplo, aquí tenemos en Estados Unidos un ejemplo de eso que yo estoy diciendo. Bernie Sanders Ah, sí, es sí, un sí, hombre mejor anciano ejemplo. prácticamente, Pero conecta con los jóvenes. pero conecta con los jóvenes. ¿Tú sabes qué está pasando con él? Para mí, si él sigue como va, él Creo va a que ser el el próximo- candidato demócata. Sí, y posible presidente. Sí. Muy posible. Pero ese hombre ya ha recaudado muchísimo dinero a esta etapa, pero mucho dinero proveniente de los jóvenes Sí, sí. que lo apoyan. Él conecta con los jóvenes. Entonces, es un ejemplo de un individuo con una mentalidad progresista
que siendo viejo piensa como joven y que puede llevar a un proceso de progreso a cualquier tipo de sociedad en ese tipo de individuo. Entonces es parte del asunto. Mira, Roberto, hay un tema también que quiero brevemente esbozar. Todo el mundo ya sabe y conoce lo que ocurrió ayer en la Cancillería, donde esta joven, Marjorie Espinosa, fue prácticamente o iba a ser agredida por su esposo. Es un asunto en el que ella, con toda la razón, como se trata de una situación personal, pero ella es figura pública, como viceministro de Relaciones Exteriores, ella pidió a los medios de comunicación que trataran con cuidado su tema y con sentido ético. Ciertamente ese tipo de tema hay que tratarlo de esa manera porque la idea no debe ser las razones principales, su familia, su sus familia, hijos. sí, sus hijos, y eso hay que manejarlo con cuidado. Claro, claro. Porque se trata de la familia que vivimos todos los días diciendo que es la institución fundamental de la sociedad, ¿verdad que sí? Eso es así. Entonces, este viernes, le fue impuesta medida de coerción al esposo. Presentación periódica. Sí, acusado de incurrir, él fue acusado de incurrir en violencia de género, intentando agredir a la dama, mientras ella estaba en su lugar de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El juez de la Oficina de Atención Permanente, Juan Francisco Consoro, dispuso que, porque él es teniente de la policía, tú sabes, Carlos Bernabel Ventura Cruz, que es el esposo, cumpla las medidas de coerción establecidas en el artículo 226, numeral 1, 3 y 4 del Código Procesal Penal, consistente en presentación de una garantía económica en este caso de 500,000 pesos bajo fianza, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia del centro conductual para hombres y la presentación periódica. A charlas. Sí, claro, eso es parte. Sí, sí. Y la presentación periódica ante el Ministerio Público. Bueno, entonces la fiscal del distrito indica que con la solicitud de medida de coerción en el presente caso se busca garantizar que el imputado no se sustraiga al proceso. Bueno, sí, esa es la intención. Hay un punto no que se sustraiga al proceso. Perdona, Luzón, hay un punto que quizás la gente diga, bueno, ¿qué es lo que uno va a hacer ahí? Bueno, mira, el asunto de las charlas son muy importantes. Y si a un hombre, mayormente, se le pone dentro de la medida de coerción, que asista a las charlas, que vaya. Eso le puede ayudar. Las orientaciones son muy buenas para aprender precisamente, en algunos casos, a controlar sus impulsos, a poder respirar, a oxigenarse el cerebro antes de actuar de cierto modo, para que después no tenga que lamentar. Entonces, todo el mundo recuerda que lo que ocurrió fue que este hombre pues se apareció en el día de ayer al lugar de trabajo de ella, debió ser reducido a la obediencia por los militares que custodian ahí en la Cancillería, pero el objetivo de este hombre fue agredirla y hay gente que dice que fue a matarla. Entonces, es una situación. Marjorie Espinosa, que es una muchacha que ha llegado ahí como vicecanciller. Ella es una comunicadora también. Una comunicadora, como ella es abogada, pero también ha hecho el papel de comunicadora. Y ojalá que esas cosas puedan resolverse. Pero ya lo lamentable de todo esto es que esto puede dar al traste con que definitivamente haya un rompimiento en esa familia. Es decir, que es una situación difícil, es una situaciones que se viven bochornosas, pero que lamentablemente son cosas que ocurren en la sociedad. Y lastima a la familia. Eso es así. En el ámbito judicial hay muchas informaciones en el día de hoy, porque también fue aplazado hoy el conocimiento de la medida cautelar contra el hombre implicado en la matanza, en el triple crimen ocurrido en La Vega. Entonces fue aplazada para el miércoles a las 9 de la mañana la audiencia para el conocimiento de la medida cautelar que se conocía este viernes en la Oficina de Atención Permanente de La Vega contra Darling Andrés Aracena Pichardo,
perdón, quien es vinculado a la muerte de 3 personas encontradas dentro de un vehículo en una entrada del trayecto de la carretera La Vega-Santo Domingo. La medida se tomó atendiendo a una solicitud de los abogados de la defensa para reunir los presupuestos. Entiéndase, cuando se habla de presupuestos, Las pruebas y otros indicios de los cuales se pueda tener alguna demostración que puedan probar el crimen. Según explica la Fiscalía de La Vega, el imputado Aracena Pichardo, junto a otros 8 hombres, está vinculado en el asesinato de Miguel José de Landa Rondón, Miguel Ángel Rodríguez Martínez y Miguel Ángel Castillo Acevedo, parece que usaba 2 nombres, alias el menor, y de Carla Mariela Fernández Martínez, que fueron una Que persona eran jóvenes, 2 menores, de hecho. Sí, el órgano del sistema de justicia a cargo de la investigación señaló que por su vinculación al crimen fue arrestado Galvin Antonio Hernández Colón, contra el cual se solicitará la tarde, ya no, la imposición de 18 meses de prisión preventiva. Es decir, si se solicita 18 meses de prisión preventiva es que el caso sería declarado complejo. Y cuando el caso es declarado complejo, bueno, pues es que se pide un plazo mayor del que habitualmente se pide como medida de coerción, para dar tiempo a que se realicen todas las investigaciones del lugar y el Ministerio Público pueda presentar un expediente vigorizado y que pueda ser sustentado en el tribunal. Esa es la situación en cuanto a ese caso. Hay muchos casos más, pero en el ámbito judicial creo que fue aplazada la sentencia también de apelación en el caso de Marlin Martínez, en el caso de la... Vi unas declaraciones que daba el Sí. procurador en cuanto a este tema, Luzón, bastante interesante, que iba a demostrar, no recuerdo la fecha que había dado, que Marlin había actuado antes, durante y después del suceso. O sea, esto llama mucho la atención. Si el procurador pues tiene Bueno, la prueba para eso. eso se manejó, lo que yo no sé, porque ya a esta altura del juego, eso debió presentarse en el juicio, porque ya lo que hay es un problema de apelación de los abogados. Ahora, si eso vuelve, porque puede ocurrir que el caso vuelva a cero, ¿tú sabías? Sí. Porque en el ámbito judicial es así. El caso Orlando, por ejemplo, el caso Orlando Martínez, que como todo el mundo sabe fue asesinado en marzo del año 1975. Llegó el momento en que los acusados, que fueron los autores materiales del hecho, porque los intelectuales nunca fueron llevados a la justicia, ese caso fue apelado por los imputados y en un tribunal Pero el caso estaba abierto. No abierto, no, ya ellos habían sido condenados. Ok. Pero hubo un proceso de apelación que llegó a todas las instancias, incluyendo el Tribunal de Alzada, que es la Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia. Y ahí se decidió devolver ese expediente a un tribunal de primer grado. Y entonces allí se decidió que todo volvía a cero. A celebrar se puede. a celebrar el juicio nuevamente, por algún vicio en lo procesal, por algún procedimiento que alguna de las partes en el tribunal no se haya cumplido. O sea, por eso los jueces, al administrar justicia, deben hacerlo con la mayor transparencia, acogiéndose a todos los postulados de la ley. Porque de lo contrario puede haber un tribunal de segundo grado, que es la Corte de Apelación, Sí. o de tercer y cuarto y último grado, que en este caso es el Tribunal de Alzada, que es la Suprema Corte de Justicia, que pueda tomar una decisión. Porque, por ejemplo, cuando el caso llega a la Suprema Corte de Justicia, no es que la Suprema toma una decisión porque no lo puede hacer. No es que dice, no, en vez de tú te vas a mantener ahí, o sencillamente la Suprema lo que hace es que examina y determina en ese examen si se aplicó bien o no el derecho. Si se aplicó bien, deja las cosas así. Si se aplicó mal, envía el caso a un tribunal probable de primer grado para que entonces el asunto vuelva a cero y vuelva el juicio nuevamente. Entonces, eso sucedió con el caso Orlando. Eso no se puede descartar que pueda ocurrir con cualquier caso, incluyendo el caso de Emily Peguero.
Sí, que es un caso ahora, bastante delicado. Ahora, porque a veces también ocurre, pero a veces eso depende, porque a veces también ocurre que las partes y el propio Ministerio Público no ha tenido pruebas, por ejemplo, contundentes. Y a veces esas pruebas aparecen cuando ya el juicio ha concluido. Puede ser que lo que esté diciendo el Procurador General de la República conlleve a que si, por ejemplo, se toma una decisión en casación, que es lo que se llama cuando llega a la Suprema para que examinen el expediente, si es que llega a la Suprema, porque ya te dije que eso es un recorrido. Primero se va a la Corte de Apelación. Después de la Corte de Apelación, si la Corte de Apelación entiende que es así, se va a la Suprema, que es la última parte donde llega, que es casación, es el proceso de casación. ¿Y en qué proceso está el tema de Emily Peguero? No, hay una condena definitiva. Ya hubo condena. Hay una condena definitiva, hay un proceso de apelación. Entonces eso es lo que va... Hay un proceso de Él lo había apelación. anunciado, de hecho. Déjame decirte... La condena, él lo anunció que... Mira, yo no sé si uno que está examinando informaciones todos los días y está en todo esto todos los días, tú no te das cuenta que quienes apelan decisiones de los tribunales son personas que ya tienen un tipo de nivel social. Sí. Tú no te das cuenta que aquí a un infeliz, yo no lo voy a llamar infeliz, porque el que comete un crimen el que no tiene. de clase baja social, nunca tú lo ves apelando, porque no tiene los medios para hacerlo. Porque apelar, oye, yo veo todos los días individuos que le meten 30 años, lo máximo del Código Penal. Que es lo que, y no hay... No, que es lo que lleva. Si en verdad resulta culpable del crimen, es lo que lleva. Pero pueden ocurrir injusticias con una persona y esto ya es otro tipo de análisis, no jurídico, sino social, aunque ligado al ámbito jurídico, por lo que esto involucra. Una persona, porque uno va observando en la sociedad, tú vas observando un paquete de gente que todos los días le meten 30 años, ¿no? Por los crímenes cometidos, ¿eh? Pero puede ocurrir, y de hecho ocurre en muchas ocasiones, que esa persona o es inocente o no tuvo ese nivel de participación que le adjudica el Ministerio Público, que es la parte que va acusando conjuntamente con los abogados del imputado. Puede ser que las pruebas estén viciadas. Puede ser que las pruebas estén viciadas. Y esa persona, por no tener un buen abogado, a veces son personas de tan bajos recursos que hay que ponerle un abogado de parte de la propia justicia, un defensor, de lo que establece la ley, un defensor público. Y ese defensor público tal vez no va a ser la defensa que requiera esa persona. Simplemente es para cumplir con los requisitos. Pero el que le están pagando... Porque no puede estar sin un abogado. Exacto. Pero ¿qué ocurre? Que esa persona no se le defendió como debe ser, tal vez sea inocente. O como tú bien dices, haya vicio en el asunto de las pruebas. Pero esa persona se queda condenado. Porque no tiene los medios económicos. Porque aquí para tú apelar una decisión de un tribunal y para tú tener un abogado que te represente dignamente en términos de lo que tú quieres demostrar ante un tribunal, tú tienes que tener dinero. Claro, para ese proceso, sí. En esos procesos. Yo veo todos los días muchísimos casos de gente que no apela, que se va a cumplir sus 30 años, porque no tiene forma de pagar un abogado, no tiene dinero para sustentarlo, porque la justicia lleva dinero, conlleva gastos. Esos procesos salen muy caros y son costosos. Y eso mismo hace de que mucha gente, a veces hay mucha gente en las cárceles inocente, que no ha cometido determinados crímenes o que no ha tenido, repito, los niveles de participación en el mismo que le adjudica la justicia en su decisión. Eso pasa. Llévatelo, Félix. Vamos a conversar un momentito con el pueblo. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Estamos aquí analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Agradecer a este público que a pesar del cambio de hora siempre están ahí con nosotros. Son fieles. Sí. Son fieles. Y hay algo que en sus saludos usted siempre dice, que saluda al público. Claro, que nos sigue siempre. Sí, que nos sigue siempre. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches, equipo. Saludos, Samuel. Mi hermano, yo quiero felicitarlo a ustedes por el Día del Periodista. Gracias. Gracias, hermano. Profesor Luzón. Dígamelo todo. Realmente
Yo digo, aquí en San Juan hay un problema grande con los periodistas. Aquí se han enganchado un sinnúmero de personas a los medios de comunicación que no son ni siquiera locutores, Héctor. Es grave. Eso Héctor. ocurre, sí, ocurre. Yo sí. digo, es más, yo le hago un llamado a los medios, o mejor dicho, a los propietarios de los medios de comunicación aquí en San Juan, que por favor, que no le permitan personas no estén preparados para estar al frente de un arma tan poderosa como un micrófono. Por favor, haciendo tanto daño. Es peligroso eso. Yo le hago un llamado formalmente que hagan un sedazo. Pase buena noche. Gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenos días. Ay, buenas noches, perdón. ¿Quién nos habla? Víctor de Santo Domingo Norte. Adelante. Una impotencia que me da y me hace sentir cuando llego comentarios como que ustedes acaban de hacer hace unos minutos en cuanto a la diferencia entre aquellos que no tienen y la posibilidad de apelar un caso. Porque, por ejemplo, en mi caso yo lo he vivido, la pudredumbre de las leyes aquí, porque a mí me hicieron un caso del cual yo no soy culpable. Yo no tengo para apelar ni Eso es, mucho tú ves, menos eso, para llevar. No, lo que estábamos hablando. sí, sí. Exacto, y mucho menos para llevar a un agente de la DNCD que fue que me hizo caso a la corte. Ahí yo nunca voy a ganar. Eso sería la ley de ¿cómo que le dicen? La ley La ley de la selva. Sí, no, del gato contra el león, una cosa así. bueno, O sea, nunca voy a ganar. el huevo y la ¿Entiendes? piedra también. Nunca voy a ganar. Yo no sé lo que vamos a tener que hacer en este país, Dios mío, para que haya más igualdad. Vamos a ver si las Es que- cosas es que cambian tiene- un poco. Gobierno de la noche, buenas. Sí, muy buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Baristo de Ciudad Romana. Adelante, Baristo. Fíjense, ustedes están tocando el tema de la justicia dominicana. Y mientras los que estén eligiendo y postulando jueces y fiscales sean los políticos dominicanos, lamentablemente yo creo que no nos vamos a desarrollar en ese ámbito. Porque todos, lamentablemente todos, piensan en las malincolías, como dice el dominicano, lo que puedo hacer, lo que me puedan defender, etcétera, etcétera. Todos tienen lamentablemente su precio. No Gracias. creo Gracias por que su llamada. podamos hacer algo. Gobierno de la noche, buenas. Dejar a Fran Soto y excluir a Miriam Germán, eso es indignante. No tanto el presidente de la Suprema, no, es una vergüenza haber confirmado a Fran Soto. Muchas gracias. Mira, Héctor, el Tribunal Constitucional declaró este viernes inconstitucional Vi una parte prohibir de la... propaganda política durante la campaña, por lo que queda sin efecto la resolución del Pleno de la Junta Central Electoral que suspendió las actividades proselitistas a aspirantes a cargos públicos. Sí, Eso, Sí. O sea, podrán hacer su propaganda normal, sí. Aparte- Ya con esa decisión, con del, esa tribunal, decisión. del Tribunal Constitucional, sí. porque mucha gente no estaba en... Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo con esas pancartas que lo que hacen Pero es léela ensuciar completa, la ciudad. porque tiene algunos elementos. En el ahí. comunicado de caso aprobado, publicado este viernes, el Constitucional acoge el recurso interpuesto por Nanfi A. Rodríguez, Sí, Nanfi Héctor Rodríguez. Herrera Cabral y la Fundación Prensa y Derecho contra el artículo 44, número 6 de la ley número 33-18 del Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos del 13 de agosto de 2018. Acoge en cuanto al fondo la acción y declara la inconstitucionalidad del artículo 44, número 6 de la ley número 33-18 de partidos, agrupaciones, movimientos políticos. Se establece en el comunicado 619, donde además se indica que la sentencia cuenta con votos particulares. Porque, bueno, es una parte, porque siempre se manejó el tema de que eso era inconstitucional. Sí, siempre se manejó ese Y tema. ellos, pues, acudieron a la instancia a la que tenían que acudir, que es el Tribunal Constitucional. Y entonces ya me imagino que ese asunto de la propaganda ya no va, ya los políticos no tendrán esa presión de que tienen que retirarla. Es una situación que ya vendrá el debate, pero de hecho ya hay una decisión del Hay una Tribunal decisión, hay una decisión. Constitucional. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Sí, le habla Juan Vázquez. Mire, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una persona que promueva la juca en el Teatro Nacional y los antivalores y otra que proyecte una ley para que se prohíba la Biblia en todas las escuelas y nadie pueda leer la Biblia a los niños que van subiendo y las nuevas generaciones? Dígame usted. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, equipo de la Z101. ¿Quién nos habla y desde dónde? Joselito Camera de la provincia de La Vega. Adelante, Joselito. Porque Mis hermanos, estuve yo viendo, ustedes se recuerdan, tiempo atrás, yo estuve haciendo una denuncia del ministro de Agricultura de que no le había pagado en un año a lo que hacen actos notariales. Y me gustó algo del presidente de la República, Danilo Medina. Se reunió con todos los directores de las instituciones para que a todos los suplidores, todos los que estén por contrata, que se les deba dinero en las instituciones, se les sea pagado. Y esas son las cosas por las cuales, señores, Danilo tiene ese porcentaje tan grande, porque se preocupa en todas las áreas. Pues muchas gracias, mis hermanos. El Luzón decía... Bueno, yo decía que hay que decir, por ejemplo, que esa decisión del Tribunal Constitucional se refiere a la prohibición de la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos a cargos electivos, tal y como lo establece la ley 3318 sobre partido político. Entonces la Alta Corte acogió ese recurso que tú dices de Nanfis Rodríguez y Héctor Herrera Cabral y la Fundación Prensa y Derecho. Eso se refiere más bien a las redes sociales, esa parte de la prohibición de eso, a la decisión del Tribunal Constitucional. Bueno. Seguimos con el pueblo, 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Félix, ¿tenemos otra pausa? Me dice Félix que no hay pausa. Bueno, ya estamos también llegando al final. Mira, Luzón, yo analizando algo que siempre nosotros hemos dicho, de que el sistema de partidos políticos de la República Dominicana es un tema viejo. Se encuentra podrido. Esa es la palabra que a veces uno usa para señalar la denigración que ha habido en lo que tiene que ver con los partidos políticos en los últimos tiempos. Pero haciendo un análisis natural, que precisamente hablábamos acerca de esto hace un momentito, de cómo las cosas van evolucionando. Y decía alguien que luego de que una fruta se pudre, se le seca la semilla, algo debe germinar. Lo que quiero señalar con esto, Héctor, que tarde o temprano algo va a suceder aquí en la República Dominicana, y yo sé que en muchos otros países de Latinoamérica, donde la política, señores, como se suele decir, a los hombres honestos y serios le da miedo involucrarse en ella, porque está muy, muy contaminada y desacreditada completamente. Pero todo va cambiando y nosotros no debemos perder la esperanza. Debemos seguir luchando para que esto también pueda mejorar. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches, Gobierno de la noche. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, Rafael de aquí de la Cruz, de aquí de Cristo Rey. Adelante. Sí, es para decirle, yo tengo un problema de una hermana, como usted estaba diciendo, que no tiene nada de recursos. Ella trabaja en el ayuntamiento y solamente gana como, usted sabe, como 5,000 y pico de pesos. Y ella tiene un hijo preso y le metieron 30 años. ¿Tú ves? Es un caso así. Hay muchos. Nosotros no hemos ido a hablar porque en verdad el muchacho estaba atracando, hay que hablar la verdad, según lo que dice. Pero mataron, hubo un enfrentamiento, según como dicen ellos, pero el muchacho no tiene alma. Y solamente aparecen en la muerte de la niña, de la 41, 5 casquillos, según los papeles, de una 9 milímetros, y solamente aparece del policía que había. Sí. Y el muchacho no tenía alma y apareció herido y le metieron 30 años. Y esa pobre mujer, mire, no haya qué hacer. Y según el muchacho, no fue que mató a nadie. Pero lo que sucede es que por eso es que la persona tiene que tratar de no involucrarse en la delincuencia. Porque dentro de ese ámbito, a veces tú no haces una cosa, pero como tú estás en lo malo también, se te pega a ti.
¿Tú entiendes? Ahí está el asunto. Indiscutiblemente. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Hay una alerta, Luzón, que dengue y malaria causarán estragos en la población. Se ha estado llamando a la población también a manejarse un poquito. Tú sabes que ha habido una sequía y la gente, cuando hay sequía así, que el agua no le llega regularmente, suelen acumular agua y eso se convierte en criaderos de mosquitos y dengues. De hecho, entonces, las personas tienen que evitar tener neumáticos, que a veces ponen neumáticos en la casa para poner flores. Sí. O que tienen en el jardín. Eso es como un criadero de mosquitos. Claro, y eso, imagínate. Eso de tener agua en un recipiente destapada, ¿tú entiendes? Agua acumulada en cualquier... Eso es criadero. Es un criadero de mosquitos, porque ahí es que nace el dengue. Sí. Los mosquitos nacen ahí. Y eso hay que prevenirlo. Hay que tratar de prevenirlo. Que sí. La gente tiene que aprender. Porque la gente no se puede pasar toda la vida repitiendo el mismo esquema. No, por Dios. Porque si tú sabes ya que hay un problema de dengue que se produce y sabes cómo se reproducen esos mosquitos, porque ya todo el mundo lo sabe. Tú estás en su casa, tienes que tomar medidas. Porque pero el dengue puede acabar con una vida. Claro, claro. Ha habido, pero acá ha habido. Porque el dengue cuando se vuelve hemorrágico, ya es acabar con la vida de la persona que va. Y eso hay que evitarlo, señores. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Roberto. Diga, Samuel. Yo quiero saludar a doña Isabel Rodríguez, a don Bienvenido Rodríguez, a don Willy y a don Osir de León, que tuvieron un programa especial hoy en la Cervecería Nacional Dominicana. Pero qué programa. Ah, se cayó, Samuel. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Felicidades, Luzón. Hola, gracias, muy amable. Mire, yo quisiera ver por qué don Bienvenido, don Willy, no le quitan media hora el deporte para que le pongan a ustedes, porque eso está como incómodo así. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Luis Segura, de la zona universitaria. Adelante. Una atención al pueblo dominicano, la gente que tienen asunto, una cuenta con un banco, cuando vaya a retirar, por favor, exijan su carta de reclamo en cuanto a que no deben. Sí. Y también carta de saldo, carta de saldo. Cuando retiran un número, también que soliciten su carta de que no deben dinero, para que después no vaya a decirle que su cuenta, su número telefónico no está cancelado, y eso le corre cuenta. Y por eso nos encontramos en problemas muchas personas cuando realmente tenemos retiramos un número, y como no exigimos la carta de retiro sellada y certificada, pues ahí no podemos ver involucrados en asuntos legales. Muy bien, muy bueno el llamado. Buenas noches. Y que la guarden por un tiempo. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Vito de nuevo de Santo Domingo del Norte, tuve que hacerlo. Después que ese señor habló ahora, por 1000 años habló cuando dijo de media hora. Yo diría que le quiten una hora a los deportes, a ustedes hacen falta. Miren, no nos calienten con Héctor. Buenas noches, no. Pero es que una hora lo hace Héctor solo. Buenas noches. Saludos para Héctor. Buenas noches. Eso mismo estoy yo pensando, que deben de quitarle un poco de tiempo al deporte y dársela a ustedes, porque son 3 horas. Ellos tienen 1 hora en la tarde y 2 horas en la noche. Los oyentes están de huelga, Luzón. Sí, tienen una huelga. Gobierno de la noche, buenas. No están muy de acuerdo con eso. Bueno, lo que duele no es el cuerno, es el cuchicheo. Buenas noches. ¿Y qué es esto? No, pero ya pasó entre adultos. Buenas noches, Gobierno de la noche. Buenas noches. Ese todavía está anclado. Ustedes le van a extender, te van a extender el programa en lo adelante hasta la 1. Porque... ¡Llévatelo! Cada vez más cerca.